¿Cómo andan, queridos amigos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos la bienvenida a la Casa del Crítico, su lugar favorito para hablar de cine. Antes de empezar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Sin nada más que agregar, arranquemos. Para empezar, hacemos una breve descripción de la historia. En Medianoche en París, la trama gira en torno a Gil Pender, interpretado por Owen Wilson, quien es un guionista de películas para Hollywood, pero con la aspiración de convertirse en un gran novelista como sus mayores inspiraciones, que son Hemingway, Fitzgerald, etc. Él está en París de vacaciones con su prometida, hasta que en una de sus caminatas nocturnas se encuentra con un grupo extraño que lo lleva de viaje en el tiempo para tener una noche increíble junto a los íconos del arte y la literatura en la era del jazz. Estos viajes al pasado no hacen más que acentuar la insatisfacción de Gil con el presente y el descubrimiento de él mismo. Ahora nos metemos de lleno al análisis de las diferentes temporalidades que se ven en la peli, porque Woody Allen nos trae un viaje mágico por la historia del arte entre la Belle Époque, del periodo 1871 al año 1914, y los locos años 20, referencia a la década de 1920. Todo producto social tiene su dimensión histórica, por ende debemos tener en cuenta para el análisis el contexto histórico mediático de la película. Esto incluye el mundo en el que el film fue hecho en relación con el mundo que se está representando y el universo mediático construido dentro de la película. Entrando en Medianoche en París, notamos que se plantea una triple temporalidad. Esto es entre el tiempo de la producción, el tiempo de la trama y el tiempo del visionado. Oye, despacio, cerebrito. Por un lado tenemos el año 2011, que es el tiempo en el que la película fue rodada, producida y estrenada. Después tenemos el año 2024, que es nuestro presente, donde visionamos y analizamos el film. Por último tenemos el tiempo de la trama, que va desde el 2011 hasta fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, lo que constituye el tiempo principal de la misma y el pasado soñado al que nuestro protagonista viaja para encontrarse con sus ídolos artísticos. ¡Qué buen servicio! Especialmente podemos subdividir esta última temporalidad en tres partes. Primero tenemos el tiempo presente de la película, que sería el 2011, donde Gil se siente insatisfecho con el mundo en el que vive, estando estancado en su trabajo e infeliz en su relación amorosa. Segundo, tenemos los viajes constantes hacia los años 20, donde Gil se contacta con sus referentes y se enamora de Adriana, quien a su vez se siente insatisfecha en su propio presente, lo que nos lleva a la tercera época de la trama. Es en la Belle Époque donde nuestros protagonistas viajan para encontrarse con las figuras más representativas de la pintura de ese momento, ven espectáculos de baile y caminan por bulevares, entre otras cosas. Esto hace que ella se quiera quedar a vivir en ese tiempo, para vivir, según sus palabras, en la época más gloriosa de París. El mensaje principal que nos deja la película es la reflexión sobre cómo desde nuestro presente idealizamos un pasado donde todo fue mejor y que quizás en realidad no sea tan así. Nos referiremos brevemente a continuación respecto al universo extradiegético del largometraje, es decir, todo lo externo a la historia en sí. En el 2024, año en que analizamos el film, nos toca vivir la masificación de tecnología y medios digitales. Además, los métodos y hábitos de consumo de productos culturales cambiaron notablemente respecto de décadas anteriores, como por ejemplo la utilización de plataformas de streaming o recurrir al pirateo en internet para conseguir prácticamente cualquier película que nos interese, en nuestro caso, Medianoche en París. Hablando de internet, en el primer capítulo de esta serie hicimos un video sobre el surgimiento de los efectos especiales, el internet y la globalización a través de Matrix, así que si les interesa tienen la tarjeta acá arriba. También asistimos a un momento donde la cancelación de Woody Allen, el director de la cinta, se relativizó un poco y no tiene la misma presión o relevancia que hace unos años, ya que en su libro, A propósito de nada, una especie de autobiografía reivindicatoria, fue éxito de ventas aportando una mirada diferente. Sin embargo, todavía sigue sin poder filmar en Estados Unidos, su país de origen, a causa de la cultura de la cancelación originada por los presuntos abusos hacia sus hijos. Recordemos que Medianoche en París fue rodada justamente en Francia, por esta razón.
En el 2011, la temporalidad en la que se estrenó la cinta, la digitalización y explosión del streaming y las series, si bien comenzaba a manifestarse, todavía no era un fenómeno tan presente como en la actualidad. Esto puede notarse rápidamente cuando vemos que en la película casi no aparece el uso de smartphones, además de que el uso de redes sociales es prácticamente nulo por parte de los personajes en su presente. No solo eso, sino que metiéndonos de lleno en la psicología de Gil Pender, podemos ver que cada vez que escribe utiliza una máquina de escribir antigua. Esto nos hace pensar en sus anhelos del pasado, porque en vez de utilizar una computadora Mac, como las que se ven en su apartamento, prefiere escribir a la vieja usanza, lo que hace que los espectadores veamos reflejados sus deseos y sentimientos sin tener que decirlos expresamente. Por otro lado, en 1920 es la década a la que Gil viaja por primera vez y asistimos a un desfile de personalidades importantes de la pintura, música, poesía, literatura, etc. Es en esta década histórica donde se vive el auge y masificación de la radiodifusión. Además, vemos la explosión del cine mudo como medio de masas, el auge del Art Deco y la liberación femenina desde diversos aspectos, como la indumentaria, los bailes de Charleston, los peinados, etc. Por último, tenemos la Belle Époque, periodo que comienza con el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871, coincidiendo con la Segunda Revolución Industrial y finaliza con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Es en esta época donde la fotografía se masifica y se puede finalmente acercar a la prensa por medio del halftone, una tecnología que convierte a la foto en unidades más pequeñas para poder ser decodificada por la imprenta. También se modernizan los medios gráficos y comienzan los primeros experimentos cinematográficos con los Lumière y Méliès. Por otro lado, la prensa arranca un desarrollo empresarial a causa de la inclusión de publicidades en los periódicos, además de la explosión en la demanda de consumo de este tipo de productos culturales. Pasando a hablar de los espectáculos precinematográficos, desde la antigüedad una lenta etapa experimental precedió al cinematógrafo de los Lumière. Ya fuera por ciencia, curiosidad o espectáculo, se trabajó incansablemente por ofrecer al público lo nunca visto, la última maravilla de la ciencia. Sin esta prehistoria, el cine no hubiera existido. Desde las cavernas en que la humanidad dejó plasmados sus dibujos, las sombras chinescas, entre luces de antorchas y sombras, el mito de la caverna de Platón, enseñar, divertir y entretener mediante imágenes fue el objetivo de miles de personas, de eruditos e inventores, de actores, de fabricantes de juguetes y de comerciantes. Si de entretener se trata, podemos centrarnos en las escenas del film donde se muestra el viaje que realizan los protagonistas hacia la París de fines del siglo XIX. Allí, además de encontrarnos con renombrados artistas y personalidades, se destaca el ambiente del cabaret que describimos a continuación. Los cabarets, a grandes rasgos, eran salas de espectáculos generalmente nocturnos que solían mezclar distintas artes escénicas con la intención de ofrecer entretenimiento a los espectadores, como shows de música, danza y canción, e incluso también la actuación de humoristas, ilusionistas o mimos. Se distinguen de otros locales de espectáculos, entre otras cosas, porque los asistentes pueden beber y conversar entre sí durante las actuaciones, como vemos en la escena donde Gil conversa con Degas y Lautrec mientras unas bailarinas danzaban. El público de los cabarets asistía con frecuencia en busca de espectáculos atrevidos, tanto políticos como sexuales. Fue en los cabarets donde aparecieron los primeros travestis en un escenario y también donde se presentaron las primeras pantomimas de homosexuales. Una de las famosas fue seguramente la llamada pantomima lésbica, protagonizada por la actriz y pin-up Colette, que luego llegaría a ser una novelista famosa, y por la marquesa de Morny, arqueóloga. El espectáculo se presentó en el Moulin Rouge en 1907. Estaba previsto hacer 10 presentaciones, pero solo pudo hacerse la primera porque la policía amenazó con cerrar el local. Es en los cabarets donde también sirvió como plataforma de lanzamiento para muchos cantautores franceses, como Aristide Bruant, retratada por Lautrec, quien aparece brevemente en una escena conversando con Adriana. Este renombrado pintor y cartelista francés fue a vivir en 1894 al barrio de Montmartre, donde tuvo vecinos como Edgar Degas. La fascinación que sentía por estos locales de diversión nocturnos le llevó a frecuentar con asiduidad y hacerse cliente habitual de algunos de ellos, como el Salón de la Rue de Moulin, el Moulin de la Galette o el ya mencionado Moulin Rouge.
todo lo relacionado con este mundo, incluida la prostitución, constituyó uno de los temas principales en su obra. En sus obras de los bajos fondos de París pintaba a actores, bailarines, burgueses y prostitutas. Además, los dueños de los cabarets le pedían que dibujara carteles para promocionar sus espectáculos, algo que entusiasmó mucho a Lautrec, ya que en sus largas noches en estos locales dibujaba todo lo que veía y lo dejaba por las mesas. No se puede analizar el film sin revisar la figura de su creador, ya que Woody Allen, tanto como músico, lector y cineasta culto, ha decidido evocar toda su admiración por dichas vanguardias mencionadas. Esto se denota al analizar la forma en que son presentados los personajes y sus movimientos artísticos, donde encontramos un aire de nostalgia y felicidad, priorizando siempre ensalzar sus cualidades vanguardistas en vez de criticarlos o poner el foco en sus demonios internos. También, en un plano más abstracto y subjetivo, podemos mencionar el intercambio que realizó entre Nueva York y París. Al no poder filmar en su ciudad natal y la principal protagonista de la mayoría de sus películas, tras haber estado cancelado durante años por acusaciones de abuso a su hija, eligió la ciudad parisina para evocar toda la gloria artística. El autor hizo de la erudición burguesa su estilo propio, mostrando la París del siglo XXI como una especie de museo urbano, donde se permite la nostalgia y la remembranza de épocas pasadas, ya que justamente la mayor parte del turismo burgués que visita París viaja persiguiendo la fantasía de encontrarse con un pasado glorioso. Es en ese sentido que retomamos una frase del crítico de cine Diego Lehrer, quien dice que el largometraje fue tan exitoso a nivel comercial porque funciona como una especie de Euro Disney para adultos, ya que se ofrece al espectador adulto con cierto conocimiento cultural un encuentro directo con personajes ilustrados para ir revisando sus nombres, obras, trayectoria y demás. Ahora seguimos con el análisis acerca de las vanguardias y la industria cultural dentro de la película. Justamente las vanguardias artísticas fueron movimientos estéticos que empezaron a manifestarse en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Estas fueron el resultado de los cambios socioculturales que tuvieron lugar durante ese periodo. Aquellas personas buscaban desafiar las estructuras imperantes y romper con el estilo de arte burgués, es decir, generaron un quiebre en el arte totalmente disruptivo, pero estableciendo sus propias normas y características. En la película analizada se nombran varios artistas de dichas vanguardias, ya que Gill viaja en el tiempo a los años 20 y conoce a diferentes personajes célebres a quienes admira e idolatra. Entre ellos se encuentran Pablo Picasso, un famoso pintor español perteneciente al movimiento cubista. El cubismo marca el inicio de las vanguardias, ya que es el primero en romper con las lógicas del arte renacentista y cambia la relación entre la pintura y la realidad. Este movimiento es responsable de pinturas unidimensionales, caracterizadas por la falta de perspectiva y realismo, por el uso de formas geométricas y por no esforzarse en despertar la imaginación o emociones del espectador, sino simplemente plasmar los objetos sobre el lienzo. Por otro lado, aparece Henri Matisse, un artista francés que, influenciado por Van Gogh y Gauguin, fue icono del fauvismo. El estilo fauvista utilizaba colores vibrantes y, al igual que el cubismo, buscaba que la obra no haga referencia a ningún hecho histórico objetivo, sino que sea independiente y que las interpretaciones del espectador adjudiquen el carácter de la obra. También, los colores utilizados no eran fieles a la realidad que retrataban, sino que eran obras espontáneas, de pinceladas rápidas, sin mucho detalle. En un momento dado se da el encuentro entre Gill y Salvador Dalí, uno de los referentes más famosos del surrealismo, nacido en España durante 1904. El surrealismo se originó en 1924 en París y luego se esparció rápidamente por toda Europa. Este propone sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión del subconsciente. Su objetivo era crear una superrealidad, convirtiendo la realidad y la contradicción de los sueños en una realidad absoluta. Es preciso notar que existe una relación estrecha entre este pensamiento con los escritos de Freud acerca del inconsciente. Además, descubrimos algunos escritos de Freud que pedían por favor que te suscribas al canal y actives la campanita para ayudar a que la comunidad cinéfila de los hermanos Ramis siga creciendo cada vez más. Bueno, siguiendo con el ensayo, por otra parte, en un claro manifiesto contra la producción cultural en masa o industria cultural según los teóricos de la Escuela de Frankfurt, entendiéndolo como la sistematización y concentración de la producción de la cultura bajo la lógica capitalista dominante. ¿El para qué cosa de quién? Gill Pender toma la decisión de comenzar a redactar su primera novela de ficción, intentando iniciar una carrera como escritor de otro tipo de literatura, alejada de lógicas comerciales.
Sin tener mucho apoyo por parte de su prometida Inés, quien prioriza la estabilidad económica antes que la libertad artística, viajan juntos a París acompañando al padre de la joven. Allí, Gil espera poder encontrar inspiración para su nuevo proyecto en la ciudad francesa, cuna de las vanguardias estéticas. Woody Allen dividirá la actividad del film en 3 aspectos. En primer lugar, creará un tono cómico llevado a cabo por vanguardistas como Hemingway o Dalí. En segundo lugar, le dará aquel tono romántico que la propia ciudad de París emana por sí sola, y será ahí donde Rachel McAdams interpreta su papel de prometida conformista. Por último, le dará ese toque de negación y anhelo, ya que Gil estará buscando todo el tiempo ese espíritu de escritor creativo tan propio de la bohemia francesa, el cual era un movimiento cultural dirigido a artistas de aspecto despreocupado y desordenado y ajeno a toda norma social, contrapuesto en todo momento al capitalismo en estado puro. Además, la película estará bañada de referencias artísticas, tanto el guión como en las imágenes y fotografía de la misma. Desde el principio ya se nos muestran imágenes de París o lugares como Notre Dame, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo e incluso los Campos Elíseos. Todo esto únicamente para introducirnos en uno de los protagonistas principales, la Ciudad de la Luz. A continuación llegarán los demás protagonistas, es decir, los diferentes movimientos artísticos que se unían en uno solo alrededor de los años 20, las vanguardias estéticas y artísticas. La nueva obra de ficción que Gil intenta escribir se encuentra ambientada en una tienda de antigüedades, característica que sirve a su vez para dar cuenta del perfil psicológico del personaje. Un hombre encantado con Hemingway y los artistas de principio del siglo XX, con un carácter débil, poco sociable, que se encuentra atado a un noviazgo en el que su voz no tiene mucho peso y donde la mayor parte de las decisiones las toma su prometida. Al mismo tiempo, la ropa que usa, de colores sobrios y cierta formalidad, influyen decisivamente sobre su caracterización, para dar cuenta de una personalidad claramente introvertida y motivada por la nostalgia de un pasado idealizado. Bajo estas premisas que plantea el director, resulta disruptivo convocar a los artistas de las vanguardias para invitar a Gil a romper con esa perspectiva pasiva y conformista que le dificulta no solo llevar adelante su nuevo trabajo, sino también poder tomar la decisión de transformar un entorno consumista en el que está inmerso y donde no se siente cómodo. Mientras está en el presente, se nos muestra cómo los vínculos que los unen no son más que pura comodidad, necesidad económica y social, antes que una conexión realmente profunda y sensible. El vanguardismo de principios del siglo XX se puede conceptualizar desde rasgos claramente identificables, ya que luego de la Primera Guerra Mundial, las subjetividades de los actores de la historia se ven afectadas por una falta de credibilidad hacia la idea burguesa de que la ciencia y la técnica lo resolverán todo. Esto se debe a que el resultado obtenido luego del continuo proceso de racionalización de las diferentes esferas de la vida y la constante aceleración histórica, producto de los avances técnicos que surgían en velocidades nunca antes experimentadas, lejos de ser una victoria de los valores pregonados por la Revolución Francesa, fue en realidad la mayor de las catástrofes provocadas intencionalmente por la humanidad en lo que había transcurrido de historia hasta ese entonces. Como consecuencia, muchos artistas comienzan a pensar el arte como una manera legítima de hacer política. Aparecen grupos donde las ideas estéticas que se van gestando, que luego son difundidas mediante manifiestos y panfletos, se proclaman firmemente en contra de la moral burguesa imperante del momento. La idea de revolución social recorría Europa en el contexto de una revolución rusa que resultó, en una primera instancia y solo en apariencia, triunfante y digna de ser imitada por los demás países europeos que iban en contra del modelo de desarrollo imperante. Las vanguardias se proponían manifestarse en contra de la represión de la cultura de la época, que no hacía más que censurar el deseo. Pensaban el arte como una manera de cuestionar y criticar las consagradas representaciones del mundo que perpetúan los valores elitistas y verticalistas del sector hegemónico. De esta forma, es en la estética donde encuentran un arma crítica contra las supuestas condiciones dadas, contra los aparentes poderes establecidos, y un camino para legitimar que todo sentir que se encuentre por fuera de la hegemonía es válido y digno de pelear por unas condiciones de existencia mejores. Para ello, los vanguardistas decidieron exponer a lo que el mundo moderno consideraba deplorables. En esa misma línea, enfermos, corruptos, locos, marginados, prostitutas, violencia y desigualdad social serán algunas de las figuras que se tomarán para poner en escena la falta de éxito de la moral burguesa. En la película sobre la que se propone reflexionar en este video, nos encontramos con un guionista frustrado tanto por la falta de nuevos horizontes que supone su empleo para la industria cultural americana, como por el entorno social en el que se encuentra sumergido. En una manifiesta admiración hacia la producción cultural de la década del 20, con ese legado transgresor y subversivo, cuando Gil logra conocer personalmente a los artistas que tanto apreciaba, se halla cautivado por la posibilidad de quedarse en ese espacio temporal que no le es propio, pero que percibe como si allí perteneciera
perteneciera por verse envuelto en un sentir común en el que raras veces logra encontrarse en su actualidad. Desde este lugar de atracción hacia el pasado utópico que le inspira, realiza varios viajes a esa época y se encuentra con destacadas figuras de las vanguardias. Existe una escena en la que la pareja prometida aparece junto a un lago con nenúfares. Esto lo podemos asimilar como un claro guiño hacia Monet, pintor perteneciente al impresionismo. En ese momento es realmente cuando esta corriente se empezará a observar por todo el film. Será esa misma pintura la que aparezca cuando acuden los protagonistas a un museo. A su vez, también se verán involucrados otros pintores vanguardistas como Pablo Picasso, que sería el precursor del cubismo junto a Georges Braque, la tumba de Auguste Rodin, que es el maestro de Monet, Matisse, conocido como el representante principal del fauvismo, o Dalí, uno de los máximos representantes del surrealismo. Las primeras personalidades con las que Gill se encuentra son los artistas de la generación perdida. Scott Fitzgerald, su esposa Zelda, Hemingway y Gertrude Stein responden a un movimiento que se desarrolló en Estados Unidos en la década del 20, que, si bien no pertenecen a las vanguardias europeas, tienen un peso significativo en el nivel de la historia, ya que representan una actitud de rebeldía e inconformismo que motivará a Gill a cuestionarse qué tipo de vida estaba llevando. Más adelante, Picasso, con su arte cubista, y su amante le despiertan al autor un sentimiento de pasión que había estado reprimido hasta ese momento. Sin embargo, hay un punto de giro cuando la joven amante del pintor le reconoce al guionista que para ella el pasado añorado es el de la Belle Époque francesa. Con esa declaración, el protagonista logra entender que en el amor al pasado se pierde de vista las posibilidades que uno tiene en el presente. Luego, Salvador Dalí, Man Ray y Luis Buñuel, pertenecientes al movimiento surrealista, tienen conversaciones con el protagonista donde nos dejan claro el valor del sinsentido y la libre asociación del inconsciente, simbolizando la necesidad de dejar fluir aquello que se piensa, aunque no sea comprendido por el entorno social contemporáneo a ellos. Ese encuentro generará en el guionista una transformación que servirá para que comience a valorar la necesidad de expresar lo que siente y a tomar confianza para decirlo frente a otros. A su vez, esto produce que él se distancie de Inés, ya que ella responde a un personaje que se apega a las típicas convenciones sociales hegemónicas, buscando cumplir sin cuestionamiento con los mandatos sociales que nos son impuestos, como casarse, tener un marido adinerado y pedante, comprar una casa en Malibú, conseguir un decorado para su hogar que sea ostentoso y muchas cosas más que menciona a lo largo de la película. Llegando al desenlace de la misma, en el nivel de la narración, nos encontramos con un protagonista que ha padecido una transformación radical, afectada por la esencia de los vanguardias, que le permite liberarse de esa actitud pasiva planteada en un principio. Nos encontramos con un Gill que, además de lograr terminar su novela, puede despegarse de la añoranza al pasado para rebelarse contra él mismo. Adopta un carácter mucho más activo, decisivo y, en síntesis, sumamente político. El espíritu de las vanguardias, de tomar acción y transformar la realidad a partir del arte, se ve instalado en su persona, que no quiere continuar con su relación banal y ese entorno pedante desinteresado por el sentir honesto, sencillo y poco útil al sistema dominante. En resumen, las vanguardias del siglo XX mantienen viva su chispa revolucionaria hasta nuestros días. Aunque se adaptaron a su época, siguen siendo un faro de creatividad y disidencia. Desafiaron lo establecido con una fusión única de arte y política, esculpiendo un camino hacia una sociedad más libre y humana. Su legado resuena como un eco de valentía y visión que sigue inspirando a las generaciones actuales en la búsqueda de transformación y libertad. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, les pedimos que lo compartan con sus amigos y nos dejen en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría que hagamos. Pero antes de irte, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, nos vemos.